Va a presentar este panel la doctora Alicia Albedro, miembro del instituto. Le pido que vaya presentando con el currículum al doctor Julio Cordero. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, soy la doctora Alicia Isabel Albedro y en esta oportunidad tengo el placer de ser la moderadora de este último panel. Soy miembro del Instituto de Derecho del Trabajo de esta casa. Bueno, en primer término, tengo para presentar al doctor Carlos Alberto Toselli. El doctor Toselli va a hablar sobre un tema que es el DNU 669 de 2019 y su reglamentación. Voy a leer su currículum, que por cierto lo tuvimos que achicar bastante porque es mucho más grande. El doctor Carlos Alberto Toselli es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Es profesor titular por concurso en la Facultad de Ciencias Económicas de la Facultad de la Universidad Nacional de Córdoba, en la materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la misma asignatura. También es integrante del Comité de Expertos en Derecho Laboral de la CONEAU. Fue, mejor dicho, con mandato cumplido, presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, filial Córdoba, por 3 periodos. Es también autor del libro Régimen Integral de Reparación de los Riesgos de Trabajo, y también de diversas otras obras. También es conferencista en congresos locales, nacionales, regionales e internacionales. Doctor, le cedo la palabra. Sí, bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del Colegio Público de la Capital Federal y al Foro de Instituto de Derecho del Trabajo el que me permitan disertar en esta ocasión. Le he pedido al doctor Cordero alterar un poco el orden que estaba acá porque lo mío es una saga de lo que fue el panel anterior. Sí, obviamente yo también voy a hablar de riesgo del trabajo y lamento que se hayan retirado específicamente el doctor Speroni, pues no lo veo, no sé, a lo mejor está, pero no lo veo. Bien. Está bien, pero porque sí me interesa contestar 3 o 4 cosas que se dijo antes de hablar del tema puntual que quiero manejar o quiero exponer. En primer lugar, quiero señalar que yo también comparto, como decía el doctor Llama, mi profunda decepción porque no haya habido un cambio ideológico en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. El país votó un modelo diferente de gobierno que debería haberse reflejado en la Superintendencia. No ha cambiado nada. Es más, en Córdoba, el único cambio que ha habido en comisiones médicas es que ahora hay más sillas. Ese es el único cambio entre la 27348 y las normas anteriores. Y lamento si al doctor Speroni le cuentan otra versión, porque me parece como el cuento del rey desnudo, ¿no? Donde solamente se le dice lo que quieren escuchar. Yo he estado en otros paneles, he estado en todo el país hablando de este tema, he estado en otros paneles con miembros de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. O sea, para mí no es sorpresa que vengan, he discutido con ellos, he estado con actuarios de la SRT, que siempre van con números fríos estadísticos, donde se olvidan que hay seres humanos detrás, donde hablan de que las causas se resuelven rápido. Yo le puedo decir que en Córdoba una muerte en una unión convivencial no demora menos de 8 meses. Porque le están pidiendo el certificado de soltería, que lo otorga únicamente el Registro Civil de la Nación y que demora entre 2 y 3 meses. Mientras tanto, esa persona está, en muchos casos, que era el único sostén de la familia, en absoluta situación de abandono. Caso, puedo decir concreto, una muerte de septiembre se arregló en el mes de mayo siguiente, donde no había nada que discutir, muerte en lugar de trabajo,
sueldo reconocido, 9 meses. Entonces, que no me hablen de que la idea de la celeridad es la base, porque no es tan así. Realmente se podría discutir mucho más, pero quiero, bueno, atenerme un poco a lo que es la temática mía puntual, que es el decreto 669. Y eso, primer tema que tenemos que tener en cuenta, es que hubo mucha gente que dijo, no, pero el Poder Ejecutivo no puede dictar decreto DNU estando en sesiones del Parlamento. Eso es un error conceptual. Sí puede, de hecho anoche lo han dictado. Y nadie puede discutir que la situación del coronavirus permite que se dicte un DNU, y de hecho Macri, antes de dictar el 669, dictó el 665, que es el que estableció el aumento de emergencia de 5.000 pesos para el sector privado, y que tampoco nadie cuestionó su constitucionalidad o su oportunidad. El tema que mereció mayor asombro de alguna manera eran los fundamentos que daba el 669, o que dio el 669 para justificar su dictado. Decía que se advierte que actualmente el rendimiento financiero de los activos de la industria aseguradora es del orden del 42% promedio, mientras que la tasa de interés vigente para las indemnizaciones por contingencias previstas en la Ley 24.557 y sus modificaciones asciende a niveles cercanos al 90% de la tasa de interés, ¿no? Primer dato, ¿de dónde surgió ese 42% de tasa de rentabilidad? No hay nada, no hay un solo dato en el DNU que justifique ese valor. Es más, hay un profesor, el doctor Mesio, que hizo un estudio sobre la base de estadística de la superintendencia que denotaba que en el año en el año que terminó, en el 2018, habían tenido una rentabilidad de 140 millones de pesos, según información oficial de la superintendencia, o sea, sin contar el producido financiero de ese dinero puesto en LEVAC, LELIC y todas las variantes monetarias financieras que hubo en el gobierno pasado y que persisten varias de ellas en el actual. Entonces, ese argumento del 42%, cero fundamentación, cero justificación. El tema del 90% de la tasa de interés también es falso. También es falso. A la época que salió la sanción del decreto, la tasa de interés del año 2019 era del 49%. Fácil, entren a la página del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, que la tiene la Nación, no sé si lo tiene, entren a tasa de interés, pongan 100 pesos del 1 de enero del año 2019 y pónganlo al 3 de octubre, fecha de entrada en vigencia de esta ley, le va a dar 49,90%. Esa era la tasa de interés real. Entonces, tampoco era cierto lo del 90%, no lo fue nunca. Entonces, ese otro argumento también era falso. El DNU, ¿por qué un DNU? O sea, en cuanto al aspecto constitucional, no pasa el tamiz del fallo de la Corte de Consumidores Argentino del año 2010, donde la Corte expresa con claridad cuándo puede utilizarse el mecanismo del DNU, que no basta con que se diga que el Parlamento demora mucho, porque esa es una opción constitucional del país, que haya un Parlamento para sancionar las leyes. La urgencia, la necesidad debe ser real y no basada en un interés particular, sino en un interés público general. Entonces, ese punto yo no lo voy a leer todos los fundamentos que da la Corte en el fallo consumidor argentino, pero cualquiera lo puede buscar. Es un fallo del 19 de mayo del 2010. ¿Qué otras cuestiones se derivaron de ese decreto? Bueno, en primer lugar, ¿cuál fue el ámbito de vigencia? Y ahí hay que tener en cuenta el amparo que presentó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que luego de obtener un dictamen favorable del doctor de Bedia, obtuvo del juez del juzgado 76 un pronunciamiento favorable a la cautelar, y que yo me habían dado, bueno, ¿qué pasó después de eso? Porque yo no sabía que el juez del juzgado 76 se declaró incompetente, porque la cautelar se puede dictar aún por juez incompetente, y quería saber en qué había pasado. Bueno, gracias al doctor Molinaro, que hoy me acompañó en una documentación,
puedo decirle que la última resolución que hay de eso fue el rechazo al recurso extraordinario que hizo la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a el cuestionamiento a la declinatoria de competencia del juez laboral del 76, con lo cual todavía esto estaría próximo a ser remitido a la Justicia Contencioso Administrativo, donde se trataría el planteo de inhibitoria que hizo la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y donde seguramente se tratará el levantamiento o no de la cautelar. De todas maneras, esa cautelar tenía efecto exclusivamente en el ámbito de la capital federal. De hecho, hay variopintos pronunciamientos en todo el país declarando la inaplicabilidad, la inconstitucionalidad o la aplicabilidad según los criterios que cada uno haya tenido. Por ejemplo, hay fallos de la provincia de Entre Ríos, de Corrientes y de Gualeguaychú, que lo declararon inconstitucional, hay fallos de la provincia de Córdoba que lo declaran inconstitucional, hay fallos de San Martín, hay fallos de la capital federal que lo declaran inconstitucional. Pero hay un temita que para mucha gente pasó desapercibido o no fue bien analizado, que eran los alcances del artículo 3 del decreto del DNU 669. Porque el artículo 3 del DNU dice que se va a aplicar a todos aquellos casos, a ver si lo tengo acá textual, las modificaciones dispuestas en la presente norma se aplicarán en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante. Esto Daniel Machado, en un excelente artículo que se llama Los interrogantes marginales que ocasiona el decreto 669, que salió publicado en Rudizal Culsoni, dice que ese fue un claro error del decretador, una consecuencia no querida del decretador, como diríamos, un daño colateral, porque eso permitía que para los casos viejos, no saldados, se aplicara el decreto, entre otras cosas, para la determinación del IBM, que ese es el único punto que la 27348 realmente fue más favorable. Que podamos pedir que se aplique para un caso del 2012, 2013, la determinación del IBM actualizando mes a mes con el índice RIP de los salarios. Porque la norma no hace ninguna referencia de exclusión. No dice, como decía el artículo 20 de la 27348, que la modificación del IBM regía a partir de la publicación en el boletín oficial o de la entrada en vigencia del decreto. Acá dice que para todos los casos se aplica esta disposición. Por lo tanto, ha habido casos, esto que estoy diciendo, más allá de la imaginación de Daniel Machado, ya ha sido aplicado en algunos casos. En Córdoba, la Sala Quinta de Trabajo lo ha aplicado. Acá en la capital federal me consultó en algún momento el doctor Rafagueli, no sé cómo lo terminaron, pero entiendo que también lo aplicaron porque ellos entendían que no había ninguna duda de que el primer párrafo del artículo 12, conforme el DNU, permitía esa aplicación retroactiva. En cuanto al otro tema, en realidad este decreto no fue para un tema judicial, fue para los temas administrativos. ¿Por qué señalo esto? Porque en el tema judicial, incluso en el año 2017, fue más el RIPTE que la tasa de interés. En el año 18 sí fue un poco más la tasa de interés con relación al RIPTE, fue un 10% más, 2018, pero el problema se da a partir del año 2019 y sobre todo el segundo semestre del 2019. Problema que se sigue reflejando en la actualidad. Porque ¿dónde es importante? ¿Para qué es importante ese decreto, el 669? Para las comisiones médicas, que son las que determinan en primer lugar en la audiencia de acuerdo cuánto se le va a pagar a ese trabajador o cuánto se le va a ofrecer a ese trabajador. Y acá tenemos dos o tres problemas. Por empezar, fíjese, este año yo no tengo todavía el RIPTE de enero, no sé si está, a lo mejor está, pero si yo aplicara la tasa activa del Banco Nación, yo lo podría sacar hasta hoy. ¿Cómo la saqué hace un rato? Da el 8,8% hasta hoy. De todas maneras, el RIPTE, sin ninguna duda, con aumentos que se han hecho por salarios fijos y no por porcentajes, sin duda de estar mucho más bajo que eso. En el mejor de los casos estará en el 4%. Con lo cual ahí ya tenemos otro desfasaje. Pero el problema es que si yo tengo un accidente hoy, una muerte hoy, no puedo sacar con el RIPTE porque no lo tengo.
O sea, ¿me van a aplicar un RIPTE inexistente o van a inventar un RIPTE? No lo sé. Pero no hay RIPTE, ni no lo hay porque incluso materialmente no es posible que lo haya, porque el RIPTE, como todos ustedes saben, es producto de las declaraciones juradas que hacen los empresarios de lo que pagan, los formularios 931 que le remiten a la AFIP y que luego el Ministerio de Trabajo los toma y con eso elabora el promedio de salarios pagados en el país. Con lo cual, si los empresarios tienen 15 días vencido el mes para presentar el 931 y eso demora unos 2 meses, 2 meses y medio hasta que esté el índice. Con lo cual es razonable que hoy no esté todavía. Pero el que sea razonable no quiere decir que sea justo. Además no quiere decir que con eso se haya podido modificar el texto de la ley que tenía una solución mucho más favorable para los trabajadores. Pero además de todo esto, y para ir cerrando porque sé que mi tiempo ya está agotándose, para mayor sorpresa, tenemos que el DNU fue reglamentado. Fue reglamentado por la resolución de la Superintendencia de Seguro de la Nación 1039 del 2019, con fecha 12 de noviembre del 2019. Entre otras cosas, reglamentó la aplicación del RIPTE diario. Es decir, ¿cómo hacíamos para sacar el RIPTE? Porque el RIPTE era un valor mensual. Entonces, ¿qué pasaba si alguien había sufrido un siniestro en la mitad del mes? ¿Cómo hacíamos? Bueno, determinó que se debía utilizar un sistema simple. Es decir, si yo tengo que el incremento del RIPTE entre un mes y el anterior es el 2%, yo tengo que hacer ese 2% dividido 30 o 31 días según los meses que tenga y multiplicarlo por la cantidad de días hasta que ocurrió el hecho. Y también explicó un sistema que tenía que ver con lo que se debe considerar puesta a disposición. Y dice que la puesta a disposición es la fecha de suscripción del acuerdo. Y eso no es tampoco la puesta a disposición. La puesta a disposición cuando está la plata. La fecha de suscripción del acuerdo, además de que debe ser homologado, debe ser notificado y luego de la notificación hay 5 días para depositar esa plata, con lo cual pueden pasar bastantes días. Hay otros detalles técnicos, pero no me parece que sea necesario. Yo creo que lamentablemente nos encontramos con un intento legiferante del Poder Ejecutivo que se fue, tratando de beneficiar sectorialmente a un grupo de entidades con fines de lucro, en perjuicio del interés general de los trabajadores víctimas de un siniestro laboral, para obtener con prontitud una justa reparación económica ante el daño padecido. Es cierto que en este caso, a diferencia de lo que había ocurrido en otros momentos, hubo una rápida reacción de los operadores jurídicos, tanto a nivel doctrinario como en planteos judiciales. La resolución 1039 del 2019 es, a mi modo de ver, un empecinamiento de quienes están operando en este campo desde la esfera gubernamental de proseguir con la implementación a pesar del repudio generalizado. Si ello no fuera ya por sí grave, implica el desconocimiento de una decisión cautelar judicial que estaba vigente a la época de esa resolución, que está vigente a hoy todavía, en la cual agregan nuevos interrogantes que a su vez quedan sujetos a la discrecionalidad de funcionarios de rango inferior, porque hay varios aspectos de la resolución que quedan sujetos a la interpretación que hagan funcionarios de la Superintendencia de Seguro de la Nación. Yo sostenía, porque esto en realidad es parte de un trabajo que escribí en la revista Repar, de que era de esperar que el nuevo gobierno que se avecinaba, esto fue escrito antes de la asunción del doctor Fernández, modificara esta línea de funcionamiento para dar realmente respuestas favorables a quienes deberían ser los beneficiarios del sistema, que son los trabajadores. Muchas gracias. Bueno, ¿va a seguir ahora usted, doctor? ¿La doctora primero? Bueno, te quiere dar el lugar. Bueno, muy bien. La doctora Daniela Fabier va a hablar del tema visión holística de la siniestralidad laboral, trabajador, paciente, discapacidad y consumo. La doctora, voy a pasar a leer su currículum, es abogada, es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, es relatora de la Corte de Justicia de Mendoza. ¿Se escucha?
Hizo la especialización para expertos latinoamericanos en Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo, España. Es profesora de grado y posgrado. Es publicista, es conferencista en encuentros provinciales, nacionales e internacionales. También es miembro de la Asociación de Jueces Nacionales de Trabajo y de la Asociación de Magistrados de Mendoza. También es miembro del equipo federal de trabajo de FOFETRA. Y también miembro de la Comunidad Cielo Laboral de España, que es una comunidad científica para el estudio del derecho laboral. Bueno, le cedo la palabra, doctora, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Alicia. 20 minutos. Bueno, muchísimas gracias, Alicia, por esta presentación. Gracias, por supuesto, Mirta, bueno, todos los que han colaborado para que este evento académico de un nivel tan importante y además que ha generado muchísimo debate y que creo que ha faltado tiempo, ¿no?, para que hubieran más conversaciones, ¿o no?, y más debate, sobre todo en el tema de la conciliación y el ciclo y todas estas cuestiones. Y además la ley de riesgos del trabajo, evidentemente. Así que agradezco muchísimo la invitación y poder estar en este panel tan importante. La idea, y voy a hablar medio rápido porque no quiero demorar, bueno, es un poco venir a resaltar otros aspectos del tema de la ley de riesgos del trabajo y de la situación de siniestralidad laboral del trabajador enfermo o discapacitado. Y hablo de una visión holística, es decir, de una visión integradora, que creo que también se nos está perdiendo. Fíjense que hay una licuación de la temática de la ley de riesgo del trabajo al punto tal que solamente hablamos de dinero, prácticamente. De dinero, de porcentajes, que muy bien, porque parte de la ley de riesgo del trabajo está la reparación dineraria, pero también está la reparación en especie. Y entonces, ¿qué pasa con eso? A mí me interesa rescatar, y de hecho hace tiempo que lo vengo diciendo, que la ley de riesgo del trabajo se comporta o danza, digamos, de alguna manera bajo un compás binario. ¿Y por qué digo compás binario? Porque va desde la prevención a la reparación. El problema es que nos quedamos a veces anclados en la reparación, y de la reparación, la dineraria, ¿no? Las prestaciones en especie quedan como en la nada. Y la prevención, ni hablar. Es decir, la RT, que es algo que nos estamos olvidando, o por lo menos no lo estamos poniendo en los hechos, es que una RT tiene una multifunción y se despliega en ese compás, que va desde la prevención a la reparación, ya sea prestaciones en especie o prestaciones dinerarias. Pero existe ese compás binario que lo estamos olvidando y que lo estamos haciendo un reduccionismo económico, prácticamente, donde no hablamos de personas humanas, sino que hablamos de piezas anatómicas, inclusive. Piezas anatómicas, un dedo, un pie, ¿cierto? Evidentemente, ¿por qué insisto en este compás binario y por qué hablo de esta multifunción? Porque evidentemente el trabajador enfermo o accidentado es un todo. Es cuerpo, espíritu, pero también circunstancias. Y esto significa que la RT debe atender necesidades que van mucho más allá de las contingencias que genera un accidente de trabajo o una enfermedad, etcétera, que genera o impacta en la integridad psicofísica del trabajador. Va mucho más allá. ¿Por qué? Al punto tal que la misma ley de riesgo del trabajo dice o evoca, ¿no es cierto?, en sus primeros artículos, esto para que algunos creo que dicen, bueno, no está la palabra prevención, está, lo que pasa que está, pero en los hechos no está. Entonces, por eso parece que normativamente no está escrita, pero está. Evidentemente, si leemos el artículo primero de la Ley de Riesgo del Trabajo, habla de la reparación de los daños derivados del accidente, pero también incluye la rehabilitación. Habla de promover la recalificación, la recolocación del trabajador, promover la negociación colectiva a los fines de establecer mejores ámbitos de trabajo o mejorar, ¿no es cierto?, la salubridad del trabajo. Es decir, estamos llegando a un reduccionismo tal que nos estamos olvidando de las bases y al punto tal de que el trabajador enfermo y accidentado impactan sobre esta siniestralidad que lo afecta en su mundo físico, espiritual y circunstancial, impactan sobre él un montón de otras disposiciones legales que nos pueden ayudar si nos estamos quejando tanto de la ley de riesgo del trabajo y de su sistema. Evidentemente hay otras disposiciones legales que nos podrían acompañar o que podrían de alguna manera sortear las dificultades que este sistema normativo está presentando y que es obvio que está presentando porque desde el año 95 es una de las leyes que con más pedidos o declaraciones de inconstitucionalidad tiene. Entonces, fíjense, bueno, por ejemplo, el trabajador enfermo y accidentado
¿qué viene a participar de esta situación de enfermedad o de accidente? La ley del paciente, porque el trabajador es un paciente. Entonces, la ley del paciente es una disposición legal que deberíamos tener en cuenta. Los derechos de las personas con discapacidad, es decir, una persona que era sana, pero el mundo del trabajo lo lanza al mercado inclusive o lo devuelve a su hogar con una dificultad física o psicofísica. Entonces, los derechos de la persona con discapacidad. La ley de salud mental, personas que quedan con trastornos o dificultades mentales o de personalidad. La ley de defensa del consumidor inclusive. Veamos algunas, pero nada más que detallitos para que ustedes vean que hay absoluta compatibilidad y que no sé por qué no lo estamos tomando, valorando como herramientas reales que ya están existentes, que pueden acompañar este proceso que tiene y que cursa el trabajador y su familia. Fíjense, la ley del paciente habla una cosa muy interesante en el artículo 2 y dice que frente al paciente o enfermo están como sujetos obligados él o los profesionales de salud, él o los agentes de salud y cualquier efector de que se trate. Es decir, habla de cualquier efector de que se trate. Incluye entonces a la aseguradora de riesgo del trabajo. Y entonces el trabajador es un paciente y la aseguradora de riesgo del trabajo se presenta como una prestadora de salud y por lo tanto sujeta a la ley del paciente. En la ley del paciente tiene muchísimas disposiciones, yo voy a enumerar rápidamente, habla de los derechos de asistencia, trato digno, intimidad, creo que se ha perdido, confidencialidad, datos sensibles del trabajador que son publicados o son registrados en sistemas que permiten que otras personas lean y sepan allí y este trabajador no solamente le utilicen esos porcentajes para calcular la capacidad restante, sino que no pueda conseguir otro trabajo. Porque puede alguien acceder a esa información y si esta persona está muy dañada, no la voy a tomar. ¿No? Confidencialidad habla la ley del paciente, habla de la autonomía de la voluntad. Es decir, acá nosotros estamos hablando de un paciente cautivo. Paciente cautivo, la aseguradora de riesgo del trabajo con sus efectores propios o contratados maneja la salud del trabajador en función de las cuestiones que se refieren o impactan en las prestaciones dinerarias. Muchas veces, como decía acá alguno de los colegas, como puede ser que un mismo médico dice que esta persona tiene un 2% de incapacidad y el otro dice no tiene ninguna, o tiene el 30%. O sea, evidentemente lo que mueve esos valores son otros términos, que no es la salud del trabajador, sino serán prestaciones económicas, ¿no? O valores, o variables económicas. Autonomía de la voluntad, información. El paciente no tiene información, el trabajador no sabe por qué le tienen que dar tal tratamiento, por qué le dan el alta. No hay explicación. ¿Por qué? Porque el trabajador no es tratado como un paciente, sino como un sospechoso, ¿no es cierto?, de querer obtener prestaciones dinerarias que no le corresponden. Entonces está sospechado. No hay que darle información, hay que darle la menos posible. Le cuesta muchísimo conseguir los datos de su situación, los estudios auxiliares, etcétera. En un caso, en una conferencia que me tocó dar, hubo una persona que me contó que le habían hecho el preocupacional, le habían trabajado además unos controles con la aseguradora de riesgo del trabajo, le habían hecho estudios auxiliares y luego con el tiempo tuvo un problema cardíaco y resulta que eso ya había sido un hallazgo en el electro que le había hecho la aseguradora de riesgo del trabajo y que no le había entregado. Entonces, lamentablemente. Es decir, interconsulta también. La posibilidad de la interconsulta es otra de los problemas que hay. La persona no puede salirse del sistema y pedir una opinión a otro. No me quiero operar de la columna. O sí, me tengo que operar y no me quieren operar. Es decir, no tiene la posibilidad de la interconsulta cuando la ley del paciente lo dice expresamente como uno de los derechos vitales. ¿Qué más dice? La información sanitaria solo podrá ser brindada a terceras personas con autorización del paciente. De acá el paciente es al que menos se le pregunta. Y es una ley vigente y es una ley aplicable. La ley de salud mental, fíjense, 26.657, dice que, protege, ¿no es cierto?, y el pleno goce de todas las personas que están en esta situación de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que puedan dar, ¿no?, las disposiciones provinciales, etcétera. Es más, dice, entre otras cosas, que acá, en la ley de salud mental y este universo de pacientes que están con este padecimiento, tenemos que aplicar principios rectores como la protección de los enfermos mentales de Naciones Unidas, la Declaración de Caracas, la Organización Mundial de la Salud, los principios de Brasilia. Nada de eso.
El ámbito de aplicación de la Ley de Salud Mental, los servicios y efectores de salud públicos y privados, cualquiera sea la forma jurídica, cualquiera, deben adecuarse a los principios establecidos en la presente ley. Es decir, que podríamos hacer todavía más planteos de inconstitucionalidad, bueno, se están adecuando a leyes fundamentales de la vida humana, que evidentemente involucran la vida misma, ¿no?, de la persona humana, al no adecuarse el sistema o la atención médica acorde a lo que dice la Ley de Salud Mental. Y un dato para tener presente, es justamente el Consejo de Administración de la OIT en el año 2010 propone una serie de agrega enfermedades en el listado, y entre las cosas que agrega, fíjense, por primera vez incluyó trastornos mentales y del comportamiento. Y esto ha sido adherido por la Argentina con las leyes 26.693 y la 26.694. Es decir, que los trastornos mentales y los de comportamiento, que son siempre rechazados por las aseguradoras de riesgo del trabajo como inculpables, como congénito, como de estructural de la persona, ¿no es cierto?, acá están incluidos expresamente y nosotros lo hemos ratificado, pero están absolutamente obviados. ¿Qué más? La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque estamos diciendo que esta discapacidad no es congénita, es una discapacidad provocada, impuesta, si se quiere, por la forma en que se prestan las tareas o las dificultades que la misma conllevan, ¿no? Y habla del trato digno, de la igualdad de condiciones, de la inclusión de estas personas para que duren en el empleo o permanezcan en el empleo, y expresamente contempla las personas que adquirieron una discapacidad durante el empleo. La Convención lo dice expresamente. No hay dos tipos de discapacidad, los que nacieron con algún problema y los que se los generó el trabajo. No, son personas con discapacidad. Y allí está puesto el foco, en la persona que está con una situación de vulnerabilidad, sea congénita o provocada. Y acá la Convención Internacional dice un montón de cosas clarísimas y muy interesantes, como promover el empleo, como realizar ajustes razonables, por supuesto, para que las personas con discapacidad permanezcan en el lugar de trabajo o accedan. Pero fíjense, una persona que estaba trabajando con sus plenas facultades, con sus plenas capacidades, el mismo trabajo provoca una discapacidad y ella queda fuera del mercado. Es decir, también tiene que haber un esfuerzo por parte de quien organiza la tarea de hacer permanecer a esta persona en el lugar de trabajo que tenía, ¿no? Entonces, vamos con los 5 minutos. Y después, finalmente, entiendo y considero y afirmo que la Ley de Defensa del Consumidor también se aplica. No solamente tiene un anclaje constitucional, sino que además habla, ¿no es cierto?, de consumidores y usuarios como los nuevos vulnerables del Código Civil y Comercial, y estos nuevos vulnerables son los consumidores. Evidentemente, y para mi criterio, el artículo 1092 del Código Civil y Comercial y el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor claramente incluyen como una posibilidad fáctica el empleador que contrata con la aseguradora de riesgo del trabajo un servicio para satisfacción personal, que es cubrir la siniestralidad de sus propios trabajadores, y el trabajador como un consumidor equiparado, ¿no es cierto?, en la realidad de que tiene que usar ese seguro contratado por otro, es decir, no es parte de la relación del contrato de consumo, pero la relación lo vincula porque él está obligado a usar ese servicio. La Ley de Defensa del Consumidor tiene muchísimas disposiciones legales que acompañan al trabajador. Piensen que la aseguradora de riesgo del trabajo sabe y usa este conocimiento para prestar servicios de salud, y los servicios de salud caen dentro del ámbito de la Ley de Defensa del Consumidor. Evidentemente, por ejemplo, cosas que nos podrían acompañar es, por ejemplo, la solidaridad establecida en el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y en eso se ve altamente compatible con el artículo 7 de la Ley de Riesgo del Trabajo, que habla claramente de la obligación de la aseguradora de riesgo del trabajo de otorgar y prestar los servicios de forma adecuada a las prestaciones que la ley le impone, prestaciones en especie que deberá imponer. El principio de protección también tiene la Ley de Defensa del Consumidor en su artículo 3 y el 1094 del Código Civil y Comercial, y en eso también lo tenemos nosotros en la Ley de Contrato de Trabajo. La prevención también está en el 5 y el 6, y nosotros lo tenemos también en la Ley de Riesgo del Trabajo, en la Ley de Higiene y Seguridad y en los convenios de la OIT. Un dato interesante, el artículo 10 de la Ley de Defensa del Consumidor dice: posibilidad de exigir el cumplimiento forzado o aceptar la prestación de un servicio equivalente a cargo de la aseguradora, en este caso.
En definitiva, ¿qué quiero decir con esto? La persona humana no es un pie, no es una pieza anatómica, es un todo. La ley le ha dicho a los prestadores que tiene que satisfacer esta multifunción, este compás binario, hay que bailar con este compás binario de prevención y de reparación. Y en ese compás tenemos que verlo de manera integral, porque la integralidad de esta visión implica que eso se vea de una manera distinta que cuando analizamos las cosas por separado. Si nosotros tratamos al trabajador solo como un trabajador y lo estamos despojando de su carácter de ciudadano, de paciente, de persona con discapacidad, evidentemente las soluciones van a ser como las que estamos viendo, dinerarias nada más, y estamos hablando de índice dinerario y de piezas anatómicas. Si nosotros hablamos de una integralidad, vamos a saber que la salud mental, la salud física, su posibilidad de permanecer en el trabajo y de que todas estas otras leyes que impactan en el sistema de manera integrada y armónica hacen y nos traducen la verdadera realidad. De lo contrario, seguiremos hablando de piezas anatómicas, de intereses y de RIPTE. Muchísimas gracias. Muy linda tu exposición. Hola. Bueno, tenemos el tercer participante, es el doctor Julio Cordero. Él nos va a hablar sobre el tema de violencia de género en el convenio 190 de la OIT. Bueno, voy a dar este currículum del doctor Julio Cordero, es abogado del Departamento Jurídico Laboral de la empresa Techin, es representante jurídico de la Unión Industrial Argentina y también especialista en Derecho Laboral. Doctor, le cedo la palabra y el micrófono. Sí, pero no lo voy a pasar, no, porque no vamos a tener tiempo. Pero, bueno, en primer lugar quiero felicitar a las autoridades del Congreso por esta organización. Quiero agradecer la invitación y quiero agradecer a todos los presentes su concurrencia, también en un momento difícil donde uno, estamos viviendo en la Argentina un momento donde uno realmente venir es porque sinceramente uno está ávido de conocimiento. Así que felicito y agradezco. Dicho esto, yo no voy a pasar la presentación que traje, sí queda a disposición de todos ustedes, porque este tema, que es el del convenio 190, es un tema que da realmente para un debate que prácticamente duraría un día, y para respetar el tiempo tengo que hacer una exposición que va a ser en 10 minutos. Lo cierto es que es un honor para mí estar en el Colegio de Abogados, y el convenio 190, que es completamente actual porque el gobierno está expresando que va a enviarlo para su ratificación con todas las consecuencias jurídicas que eso tiene. Ahora quedó un poco demorado porque acontecimientos más urgentes llevaron a la necesidad de ocuparnos de otra cosa. Me trae a colación lo que dijeron ambos colegas, a los cuales respeto y quiero mucho, conceptos que trajeron antes de mi exposición. Uno es la constitucionalidad de las cosas, muchas veces la ligereza con la que se hacen normas jurídicas, doctor Toselli, y lo segundo es la prevención, la no solo consideración de un conflicto de intereses o de un conflicto humano desde un punto de vista económico. No siempre las cosas se traducen a un aspecto económico. Y en este sentido, yo quiero que sepan, yo estuve en la OIT, estuve los 2 años, participé muy activamente de la elaboración de este convenio, fui parte del comité de redacción, fui uno de los únicos que iba por el grupo empleador. Éramos 2 en realidad en todo el mundo, de todas las delegaciones del mundo, que fue parte del comité de redacción de este convenio y de su recomendación, con lo cual lo conozco muy profundamente y conozco cada debate, cada cosa que sucedió en el recinto. La OIT es una especie de legislación muy grande. Acá muchos de los colegas presentes, doctor Arese, por ejemplo, está siempre allí, y algunos otros.
pero es un lugar donde se elaboran normas. Es el lugar en el mundo donde se elaboran las normas de una manera muy, con un diseño muy complejo. Se ponen en pantalla, se van cambiando palabras, hay representantes de los trabajadores, representantes de los empleadores y finalmente los gobiernos. Con eso se llega a una norma que está pensada para ser aplicada en el mundo. O sea, es una norma supralegal que apunta a otorgar condiciones que sean aplicables tanto acá como en África, como en China, como en Arabia. Y esto genera una complicación bastante importante. El convenio 190 va a requerir una reglamentación, una adecuación, una regulación, va a requerir mucho trabajo por parte nuestro. Lo que quiero decir aquí es que tenemos un área de oportunidad muy importante, porque estamos hablando de un convenio sustancial, no fue tomado como uno de los convenios fundamentales, pero podría haberlo sido. Los convenios fundamentales son aquellos que tocan temas fundamentales, como por ejemplo la del trabajo forzoso, etcétera. Pero es un convenio que sí tiene elementos dentro de sí mismo que pueden ser tomados como derechos fundamentales. Entonces, desde la definición en sí de qué es violencia y qué es acoso, hasta que esto va a ser un debate entre personas dentro de la empresa y fuera de la empresa, porque este convenio apunta a una defensa hasta doméstica de las personas en lo que tiene al vínculo laboral. O sea, se amplió de tal manera que se buscó la protección contra la violencia y el acoso de las personas dentro y fuera del ámbito de trabajo, aunque había que hacer una referencia al trabajo y finalmente se dijo que el empleador puede ser responsable en la medida que no tome las acciones en lo que a su control o a su acción representa. Esto es una teoría mínima que todos los abogados conocemos, que es la teoría de la responsabilidad, hasta si se quiere objetiva, pero en función de algo que lo vincule. O sea, no, si algo sucede en una casa, yo no tengo posibilidad de hacer mucho sobre eso. Y aún así se incorporó dentro del convenio. Entonces, ¿qué estoy pensando yo? ¿O qué estoy imaginando yo? Y me abro a las preguntas que ustedes quieran. Yo estoy pensando que... Sí, ya, 5 minutos. O sea, y bueno, fue así, fue... Hoy es mi cumpleaños, aparte, hoy es mi cumpleaños, así que muchas gracias. Con lo cual me alegro mucho de festejar con ustedes. Con Omar, hace unos días, cuando nos juntamos, él me hablaba de la conciliación, de la conciliación en el Ministerio de Trabajo, de cómo funcionaba el SECLO, de cómo él es un apasionado de ese tema, es un abogado que activamente trabaja por eso y por muchas otras cosas. Entonces, yo lo que quiero decir es esto. Este es un tema que permite a los abogados trascender lo que nosotros normalmente entendemos como el ejercicio profesional limitado, al pleito o a la discusión jurídica una vez que el hecho sucede y se producen consecuencias dañosas. Tenemos una posibilidad de trabajar sobre la prevención fuertemente como abogados. El propio convenio establece la necesidad de tribunales especializados y organismos administrativos especializados. No pueden ser los mismos. Y todos sabemos que cuando las cosas llegan a la justicia traduce en dinero porque le cuesta hacer otra cosa. Probablemente alguna reinserción, etcétera, pero es muy limitada en cuanto a la posibilidad de el dictado de lo que puede hacer. Y muchas veces esto sucede una vez que el daño está ya perpetrado, cometido. Consolidado, exactamente. Entonces, lo que yo imagino es la posibilidad de que frente a una violencia o acoso producida en el ámbito del trabajo, exista un procedimiento consensuado con el organismo gremial y la parte patronal que tenga una representación jurídica ajena a la empresa, no solamente que quede en el ámbito de la empresa, que suceda en un ámbito de un protocolo interno de la empresa, pero donde la persona sienta que tiene la protección de un profesional externo remunerado al respecto, que se realice ese procedimiento y que en caso de que ese procedimiento no llegue a buen puerto, haya
previo a la asunción de un juicio que es lento y que realmente lleva a consecuencias, como digo, que son exclusivamente indemnizatorias en la mayoría de los casos, haya o tribunales administrativos, dependencias administrativas que podrían ser similares a las que están pensadas para el SECLO, donde los profesionales especializados del colegio de abogados o de la profesión normal pudieran ser como son los conciliadores hoy, y que esos conciliadores sean tanto mediadores para los casos en los cuales se pueda mediar, hay algunos que no se puede mediar, como árbitros en los casos en los que no pueda mediarse. Es decir, establecer todo un sistema procedimental que antes de llegar a la justicia, que normalmente es lenta y que termina curando consecuencias que ya sucedieron, realmente sea preventivo. Y que permita tomar el tema anticipadamente. Creo que tenemos un área de oportunidad fundamental si trabajamos juntos. Creo que tenemos que trabajar juntos. Creo que lo que el colegio puede hacer en este aspecto es fundamental. Creo que se tiene que abocar fuertemente al conocimiento de estas normas, pero con este concepto, no con el concepto de lo que nosotros, los abogados, estamos acostumbrados hoy a hacer, sino con un concepto nuevo, que normalmente toman los psicólogos, o sea, a nosotros siempre nos han invadido en nuestra profesión, otras profesiones, y nosotros los abogados finalmente somos personas que para ser abogados necesitamos saber de todo. Es cierto. Ustedes cuando analizan un caso jurídico, para analizarlo tienen que saber absolutamente de todo, tienen que entenderlo, y si se trata de un caso de ingeniería tienen que ser prácticamente ingenieros, y si no, tienen que ser lo que sea. Entonces, si se va a tratar de un caso de violencia y acoso, primero hay que tener en consideración que esté en juego la seguridad jurídica. Porque, a ver, una persona acusa, pero la persona que acusa a veces tiene razón, a veces no tiene razón, y muchas veces puede estar pensando que alguien hizo algo con una intención y no lo hizo. Acá hay un problema cultural. Yo por eso, de alguna manera, también definí esto como una realidad cultural. A nosotros nos pasa en la empresa que hay chicos o chicas más jovencitos que dicen, me acosaron. ¿Y qué pasó? Bueno, hizo un chiste que tiene que ver con que yo dije que era de un signo y la persona dijo que ese signo, ella tuvo un novio, una novia que era fantástico en sus... ya interpretaron. En sí. Entonces uno dice, bueno, a ver, evidentemente es un chiste o no es algo que uno diga, va a decir, mira, la verdad que es una desubicación decir esto. Pero una cosa es una desubicación que requiere de un reencauzamiento cultural y otra cosa es un acoso o una violencia. Porque, a ver, también va a haber que defender al que lo hizo, que puedes tranquilamente tener que ir a buscar un abogado, que hoy no lo hacen. No sé si me entienden. Hoy es un tema totalmente interno en la empresa que sucede y que queda dentro de algo donde es a buena voluntad y a buena fe. Entonces, y que diga, miren, me están diciendo algo, pero esto no lo es, con lo cual las normas van a tener que ser muy, muy claras. Porque, a ver, yo he escuchado en debates, bueno, el salario bajo es violencia. Bueno, digo, puede ser que sea algún tipo de violencia, pero a ver, a los efectos del convenio 190 me parece un poco exagerada esa definición. Si no está acompañado de que te pongo el salario bajo, sino, o sea, digo, debería ser alguna otra cosa que suceda a los efectos de que esto caiga en el tipo que no está definido por el convenio de la OIT, porque la OIT tiene un concepto que está pensado para el derecho anglosajón cuando habla de medidas que no resultan adecuadas. Entonces, después los jueces en el concepto del common law definen. Pero nosotros que estamos con el derecho llamado continental o de código, necesitamos definirlo. Yo no sé cuál es mejor, pero cada uno tiene que funcionar como debe funcionar. Y nosotros como profesionales del derecho tenemos mucho que hacer. Así que, bueno, simplemente, y con esto cumplo, un minuto por eso, con esto cumplo con esto que les quería transmitir. Este es un tema que es un área de oportunidad fundamental para hacerlo bien, para hacerlo serio. Nosotros, el grupo de empleadores tiene conciencia de que hay muchos institutos en el derecho del trabajo que fueron pensados para el bien y que luego en la práctica
no funcionaron exactamente así, o funcionaron como una transferencia económica, pero su impacto indirecto pudo generar un daño no querido. Entonces, y eso a través del tiempo, y que fueron derivando hacia otro lugar que no sería bueno que sucediera con algo tan valioso como la protección contra la violencia y el acoso en el mundo laboral y fuera de él. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los expositores. Como venimos haciendo, les agradecemos la presencia en nuestra casa, el Colegio Público. La doctora Coledani les va a acercar un certificado que se llevan de haber participado en este congreso y un presente para los que no son de aquí de haber participado. Así que, yo me lo llevo como regalo de cumpleaños. Exacto, además nos quedamos bárbaros. Voy a pedir, mientras tanto, que suba la doctora Mirta Torres Nieto, directora del Instituto de Derecho Laboral, el doctor Humberto Pedro Burgos, presidente del Foro Federal de Institutos de Comisiones del Derecho del Trabajo, de Colegios de Abogados y Procuradores de la República Argentina. ¿Querés subir? Bueno, hay una vista importante, Doc, que vamos a tener ahí que... Falta Pedro y quién más. Ahí, César. Llegamos, sí, al final de estas 2 jornadas maravillosas que pudimos compartir en nuestro colegio, con colegas de aquí, con colegas del interior del país. Los que somos de acá del colegio estamos muy contentos, muy orgullosos. Ojalá que se vuelva a repetir, que vuelvan a venir. Así que bueno, le vamos a dar la palabra. Otra de trabajo infantil. No sé quién de los dos va a desear conversar primero, si la doctora Torres Nieto o el doctor Pedro Burgos. Tiene la palabra. Bueno, en primer lugar agradecerles la paciencia y que estuvieron. Les aseguro que realizar el Congreso en este momento del coronavirus, gracias a la doctora Donato, la doctora Ángeles Martínez, que se pudo concretar el streaming y así mucha gente que tenía sus temores fundados, pudo verlo y nos han expresado que se veía muy bien el streaming. Yo no lo llegué a decir en el ingreso, estamos todos muy contentos de que hayan venido, del resultado habrán visto qué excelentes fueron todas las intervenciones de los distintos paneles. Y de acuerdo con lo que dijo acá Pedro el día del ingreso, yo sigo siempre pensando lo mismo y voy a citar las palabras de Monseñor Elder Cámara, era el obispo de Aparecida. Él decía, caminar a solas es posible, pero el buen andariego sabe que el gran camino es el de la vida y requiere compañeros. Esta idea del Foro Federal de compañeros que se intercambian experiencias jurídicas en distintas jurisdicciones es lo que nos enriquece por un lado y nos ayuda codo a codo para evitar algo que en materia de principios lo tenemos arriesgado, que es el principio de progresividad. Para atrás ni para tomar impulso, como se decía. Así que gracias por venir y le voy a ceder la palabra al doctor Humberto Pedro Burgos, que va, me olvidé, que va a hacer unas conclusiones y va a referir novedades del Foro Federal. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar hasta el último momento. Invito a todos los representantes del foro, por favor, que suban todos los representantes, los miembros del Foro Federal y también los integrantes de tu Instituto de Trabajo, Mirta, porque esto es un trabajo colectivo, así que por favor, ahora que nos acompañen, así después. Bueno, voy comenzando las conclusiones finales. Un agradecimiento especial al Colegio Público de Abogados Capital Federal, a todos los integrantes de este Instituto de Trabajo, que nos han abierto las puertas y nos han tratado como uno más de los colegas. Ayer se ha aprobado en sesión de hoy en el Foro Federal la incorporación del Colegio de Cruz del Eje de Córdoba, con la incorporación del doctor Ricardo Seco, así que le damos un aplauso desde acá al Colegio de Cruz del Eje. También en nuestra recorrida por el país hemos encontrado colegas de
un gran nivel académico, institucional, colectivo, y que comulga con nuestras convicciones federales desde el punto de vista del derecho del trabajo, así que incorporamos como miembro invitado del Foro Federal al doctor Aníbal Cuadrado de Rosario. Bienvenido, Aníbal. Confirmamos que nuestro próximo encuentro número 19 será en San Juan, 23 y 24 de abril, el número 20, el 13 y 14 de mayo. Así que 2 nuevos eventos. También expresamos unas disculpas por ahí en los debates, cómo se han dado las situaciones, disculpas públicas si alguien se ha sentido mal por alguna opinión. Finalmente, leer las conclusiones finales que en este caso del Congreso han sido referidas a los trabajadores de APP y que ha sido ya puesto en conocimiento del Ministerio de Trabajo de la Nación, atento que posiblemente habría una redacción o posiblemente haya una redacción sobre un estatuto especial sobre los trabajadores de APP. Durante el día hubo una conversación con el Ministerio de Trabajo, se le ha hecho llegar estas conclusiones finales, que paso a leer, espero que tengan paciencia. Conclusiones sobre regulaciones del trabajo en empresas organizadas bajo APP. Ante posibles proyectos legislativos anunciados, en general, tendientes a una regulación específica de las personas que se encuentran en situación de trabajo para aquellas empresas que organizan su actividad comercial y laboral, sostenemos que se encuentra todo contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo y, por lo tanto, serían trabajadores absolutamente como todos los trabajadores regidos por la Ley de Contrato de Trabajo. No obstante ello, el Foro Federal del Trabajo, habiendo tratado la temática en el presente Congreso, concluye que si bien se sostiene y defiende por parte del Foro que no se encuentra en crisis instituto alguno del régimen del contrato de trabajo para abarcar esta nueva forma de organización del trabajo bajo aplicaciones digitales, desde que, aplicado el principio rector de la realidad, se advierte una clara subordinación jurídica y dependencia de estos trabajadores, de avanzarse en una legislación específica estatutaria, la misma debería contener como mínimo los siguientes derechos. Derecho a la información sobre cómo es controlado y evaluado el trabajador, tanto por los algoritmos de la aplicación como por cualquier otro programa informático o de geolocalización. Derecho a la información sobre calificaciones negativas que realicen terceros, clientes o locales asociados, con posibilidad del trabajador de ejercer impugnaciones, descargos o defensas sobre las mismas. Derecho de sindicalización y huelga. Remuneración garantizada mínima e independiente de la cantidad de repartos que se le asigne en el periodo remunerado, en la que se tengan en cuenta los tiempos de espera y a disposición. Dación de tareas garantizada mínima, consistente en una asignación mínima de trabajo efectivo. Jornada máxima limitada con descanso de 12 horas entre jornada y descansos semanales. Derecho a rechazar un número máximo de encargos mensuales sin consecuencias disciplinarias. Derecho a elección de franjas horarias dentro de jornadas, en función de reglas claras sobre evaluaciones y otros factores como, por ejemplo, antigüedad en el puesto. Asunción de costo de cobertura de seguros de responsabilidad civil de los vehículos por parte de la empleadora. Adicionales por uso de herramientas propias y por inclemencias temporales en ocasión de tareas. Cobertura de aseguradora de riesgo de trabajo. Licencias por enfermedades inculpables y régimen de licencias especiales, goce de licencia anual remunerada y derecho a percepción de aguinaldos, derecho a indemnización frente al despido arbitrario o injustificado, derecho a indemnización frente a contingencias incapacitantes parciales o absolutas y frente al fallecimiento, supletoriedad de la Ley de Contrato de Trabajo frente a situaciones no contempladas en el Estatuto. Estas son las conclusiones finales. Y señalar que, como todo trabajador y como toda defensa, siendo un organismo plural, el Foro Federal, sostenemos con todo que esto es a pura dignidad en el ejercicio profesional, en la función judicial y en las actividades académicas. Muchas gracias por su atención. Bueno, nuevamente, muchas gracias. Vamos a hacer un cierre formal para el streaming, para todos los que nos están viendo. Así que bueno, vuelvo a reiterar, el Colegio Público de Abogados, y nos gusta decir que es la casa de todos los abogados, de los de la Capital Federal, y de todo abogado que venga del interior del país, sepa que en el Colegio Público encuentra su casa, un lugar donde nos gusta que vengan, nos gusta que debatan y compartamos ideas. Así que bueno, formalmente damos cierre al primer Congreso de Derecho Laboral. Y muchas gracias a todos por haber venido y los que nos siguieron por streaming. Buenas noches.